En esta ocasión les traigo un documental sobre seres infernales. Se trata de dioses japoneses que tienen ciertas habilidades con respecto a la muerte. Su tarea principal es la de provocarla. Estos seres o dioses de la muerte acechan a sus víctimas, las atormentan, las persiguen, las aterrorizan hasta que finalmente les provocan la muerte. En otras ocasiones se meten en tu mente, provocan sentimientos extraños, deseos perversos o emociones extremas. Normalmente cuando uno de estos seres visita a una persona, esta, al cabo de un tiempo, muere por razones extrañas, principalmente por la vía del suicidio, aunque estos suicidios pueden diferenciarse por medio de cartas suicidas que las víctimas dejan antes de cometer el desafortunado acto de quitarse la vida. En otros lugares los llaman maras, demonios, yama o izanami. Pero en la mitología japonesa y en todo el mundo se les conoce principalmente con un nombre aterrador. Yo soy el documentalista y esto es Shinigamis, dioses de la muerte. Si hablamos del budismo y la muerte, entonces tenemos que hablar inevitablemente de algo conocido como la Mercyumara, que se trata de un espíritu maligno que puede irrumpir en la vida de una persona y hacer que ésta misma desee morir. Es decir, que ocurre una posesión espiritual o demoníaca en el individuo y que éste a su vez pierde el control sobre el equilibrio mental y entonces las emociones negativas afloran trayendo consigo pensamientos suicidas hasta que finalmente dejan de serlo para convertirse en realidad. Esto fácilmente puede ser explicado con un Shinigami. Existe una leyenda japonesa del sintoísmo que cuenta que Izanami, diosa japonesa, dio a los humanos a la muerte cuando su esposo Izanagi y ella entraron en conflicto. Entonces la diosa enfurecida le juró a su esposo que cada día mataría a 1000 humanos. Es por eso que Izanami es a veces vista como un Shinigami. Los Shinigami son seres con el poder de elegir quién va a morir y entonces provocar el suicidio de las personas elegidas. Seguramente has oído hablar de la famosa serie japonesa llamada Death Note, en la cual un joven encuentra un libro perteneciente a un Shinigami, en el que si escribes el nombre de una persona conocida, puedes luego especificar la manera en que ha de morir. No fue sino hasta el periodo Edo en Japón que se comenzó a usar la palabra Shinigami. A menudo era muy utilizada en obras de teatro, cuentos y leyendas. Pero además algo que llama mucho la atención es que al parecer estos seres también estaban relacionados con los suicidios en pareja. Existen escritos que narran cómo en aquellos tiempos existieron muertes extrañas que eran causadas por algún difunto en busca de venganza. Normalmente cuando alguien era asesinado, una vez en el infierno, podía convertirse en un Shinigami y regresar a la tierra para matar a quienes en vida le habían hecho algún mal. De esta manera fue que en ocasiones aparecía un día algún suicida colgado en un árbol,
Luego, al cabo de 2 días, reaparecía otro colgado en el mismo árbol. Y así sucesivamente, de tal forma que al final de un corto periodo de tiempo, unas 10 personas se habían suicidado de la misma manera en el mismo lugar. Pero no solo eran colgados, envenenados, acuchillados, ahogados, lanzados desde sitios altos, etc. Cuando eso sucedía se decía que era obra de un Shinigami, que había venido del infierno a vengarse de sus amigos y a hacerlos pagar por sus ofensas. Existen también historias populares. Por ejemplo, la historia de una niña que va a la escuela e invita a sus amigos a su cumpleaños, pero al mismo tiempo les va pidiendo que anoten sus nombres en una hoja de papel para supuestamente saber cuántos invitados asistirán a la celebración. Finalmente, la niña de 9 años se retira a su casa y al día siguiente, todos los niños que se habían apuntado en el papel faltaron a la escuela. Lamentablemente, cada uno de esos niños había muerto de manera misteriosa. Otra historia es donde una prostituta poseída por un Shinigami invita a un hombre a cometer suicidio doble, y este, por estar enamorado de aquella prostituta, acepta. Otra, donde un Shinigami entra en los pensamientos de la gente, haciéndoles pensar acerca de las cosas malas que han hecho y posteriormente se suicidan. En Japón se tiene la creencia de que quienes salgan y vuelvan de atender a alguien, por ejemplo un enfermo o paciente, tienen que tomar el té o comer un plato de arroz antes de dormir. Se cree que si se ignora esto, un Shinigami puede visitarte. Otra creencia dicta que si visitamos una tumba o cementerio durante el amanecer podríamos ser poseídos por un Shinigami. Los Shinigami hoy en día son muy usados como personajes en obras, el manga, anime y novelas. Ejemplos de ello: Kurotsuchi, Naruto, Death Note, Soul Eater, Bleach y Kyoukai no Rinne. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Shinigamis, dioses de la muerte. Saludos especiales para Mundos Ocultos, César García Cruz, Charles Javier Torres, Miguel Aguilar Garduño, Herminia Piceno, Víctor Manuel Mota, Paulita Hurtado, Francis Martínez, Vicente Guamán, Roberto Soriano Cabrera, Justin Castillo Sánchez, Grey Díaz, Anthony Millers, Mr. Gato 0802, Cristian Pérez, Joen Frilunas, Carolina Castillo Santiago, Gabriel Gil Rodríguez, El Alquimista JF, Antonio Constantino, Brujo Jaimes, Drake Rodríguez, Emiliano Rodríguez, RRO 1939 Rodríguez y a su hija Vanessa Rodríguez, Patricia Parra Ramírez, Gina Peña Grajales, Luffy Gamer HD y Nayeli Contreras. Gracias y hasta la próxima.